Entre los grandes conquistadores que han existido, como por ejemplo Alejandro Magno, Hitler, Napoleón o Gengis Khan, hay uno que es muy poco conocido y que sería una parte muy importante en el futuro de Europa. Estoy hablando del emperador Carlomagno, que es mejor conocido como el padre de Europa, ya que gracias a él se definirían las futuras fronteras y monarquías de lo que sería Francia y Alemania, gracias al llamado Renacimiento carolingio, que fue un resurgimiento de la cultura y las artes latinas, principalmente por la Iglesia Católica, que estableció una identidad europea en común. I know religion's important and all, but I think you might be taking it a... Pero para empezar esta historia por el principio, hay que remontarse al año 741, fecha en la que los hermanos Pipino el Breve y Carlomán, junto con Childerico III, duque de Austria y último rey merovingio, reinaban conjuntamente Francia, logrando acabar al principio de su reinado con varias revueltas lideradas por bávaros, aquitanos, sajones y alemanes, consolidando así la evangelización de los sajones y las futuras reformas que harían a la iglesia francesa. Más tarde, en el año 747, Carlomán decidió dejar de gobernar para dedicarse a una vida religiosa. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Siendo así como Pipino se convirtió en el único gobernante de los francos, teniendo que reprimir una revuelta encabezada por su medio hermano Grifón, pudiendo así proclamarse gobernante indiscutible de toda Francia, aunque para hacerlo tuvo que obligar a Childerico a ingresar a un monasterio, decisión que molestaría a los miembros de la familia carolingia, obligando a Pipino a sofocar otra revuelta liderada por el hijo de Carlomán, Drogo. Uno menos. Este no jode más. Como rey, Pipino empezó a expandir su poder, reformando la legislación de los francos y continuando con las llamadas reformas eclesiásticas de Bonifacio. Pipino también apoyó al Papa Esteban II contra los lombardos italianos, por lo que Esteban II prohibió a los francos elegir como rey a alguien que no fuera de la descendencia de Pipino, además de darle el título de patricios de Roma. Pim, pam, truco, truco. Pipino lograría hacerse con varias ciudades, que más tarde le daría al Papa como una donación, formando así la base jurídica de los estados pontificios en la Edad Media. Pipino le quitaría la septimania a los omeyas islámicos, pasando el resto de sus días peleando con diferentes grupos de rebeldes sajones y bávaros, hasta que murió en el año 768. Inmediatamente después de que se celebrara el funeral de Pipino, Carlomagno y su hermano Carlomán fueron al barrio de Saint-Denis para ser coronados reyes por los nobles y obispos. Carlomagno fue coronado en la iglesia de Noyon y Carlomán en la de Soissons. Los hermanos tendrían una relación tibia gracias a su madre Bertrada, mas en el año 770 Carlomagno firmó con el duque Tasilón III de Baviera un tratado que decía que se casaría con una princesa lombarda conocida como Desiderata, para así rodearse de los aliados de Carlomán. Maravillosa jugada. Pero tan solo un año después de su matrimonio, Carlomagno repudió a Desiderata, ¡Miren el tamaño de esos huevos! teniendo que volver a la corte de su padre en Pavía. Desiderata, llena de furia, sin duda se hubiera aliado con Carlomán para derrotar a Carlomagno, pero Carlomán justo moriría el 5 de diciembre de 771, antes de que estallara el conflicto, dejando así a Carlomagno como único rey franco. Qué trucazo, ¿no? La primera conquista de Carlomagno sería la Italia lombarda, gobernada por el rey Desiderio, ya que en el año 772 el recién nombrado Papa Adriano I demandó a los lombardos una serie de ciudades que le correspondían al antiguo exarcado de Rávena. Mas Desiderio decidiría tomar algunas ciudades papales, además de que invadió el ducado de Pentápolis en su camino hacia Roma. Si pilla como me pongo de loco. Por lo que en el otoño el Papa Adriano le pediría a Carlomagno que cumpliera las promesas de su padre al llamarse Patricio de Roma. Desiderio también envió una delegación a Carlomagno para que no le hiciera caso al Papa, pero Carlomagno se mostró a favor del papado, por lo que más tarde cruzaría los Alpes con su tío Bernardo en el año 773,
Porque es lo que un hombre hace. Hasta que sitió a los lombardos en su capital Pavía. Pero el asedio se alargaría grandemente, pues tendría que encargarse del hijo de Desiderio, Adelgis, que estaba armando un ejército en Verona, obligando a Carlomagno a perseguirlo, hasta que Adelgis se vio obligado a ir a Constantinopla para pedirle ayuda al Basileus, que significa emperador en griego, aunque al final moriría como un patricio bizantino. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? El asedio de Pavia duró tanto tiempo que Carlomagno en la primavera del año 774 visitó al Papa en Roma. Allí confirmaría sus intenciones sobre los territorios lombardos, gracias al testamento de su padre, por lo que después de que Adriano I le diera el título de patricio de Roma otra vez, se dirigió a Pavia, donde los lombardos, ya cansados, se rendirían, obligando a Desiderio a pasar el resto de sus días en un monasterio francés, y convirtiendo así a Carlomagno en el señor más poderoso de Italia. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Aunque aún tendría que sofocar varias revueltas por la zona, además de no haber sido capaz de dominar el resto de la Italia meridional. Luego, Carlomagno, siguiendo las tradiciones de los monarcas francos, le daría a sus hijos más jóvenes el reino de Italia y el reino de Aquitania, para que así aprendieran sus costumbres, además de darles cierto control de dichos territorios. Aunque realmente el poder siempre lo tuvo su padre, mas Carlomagno no toleraba insubordinaciones de sus hijos, ya que, por ejemplo, desterró en el año 792 a Pipino el Jorobado, rey de Italia, consecuencia de una revuelta en la que estaba implicado. Nadie me toca los huevos. La actitud de Carlomagno hacia sus hijas era algo controversial, pues siempre las mantuvo con él, negándoles el contraer matrimonio, para así evitar que se crearan ramas de la dinastía familiar, aunque les permitió tener relaciones extramatrimoniales, llegando incluso a honrar a sus concubinos, guardándole gran aprecio a los hijos bastardos que engendraban. Tras la muerte de Carlomagno, su hijo Luis las desterraría todas y las enviaría a conventos que su padre había escogido. ¡Pinche gobierno puto! En el año 777, los gobernantes musulmanes españoles estaban siendo atacados por Abderramán I, emir de Córdoba, así que enviaron un mensaje a Carlomagno, diciendo que les servirían a cambio de que éste les ayudara. Por todo esto, Carlomagno vio una oportunidad para extender la cristianidad como su poder propio, por lo que acordó ir a la península ibérica. Dani, sámelo. Melo, pa. Mano, pose un dólar y un Bo, por... Siendo así, como en el año 778 cruzaría con 2 ejércitos los Pirineos occidentales y orientales, hasta que los 2 ejércitos se reunieron para asediar Zaragoza. Sin embargo, Zaragoza no cayó tan rápido como Carlomagno esperaba. Incluso estaba ante la batalla más difícil de toda su carrera, así que por miedo de una derrota decidió retirarse y volver a casa. Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, no estás viendo, pero... Carlomagno estaba en una zona muy hostil. No podía confiar en los musulmanes ni en los vascones, a quienes se había enfrentado en la conquista de Pamplona, por lo que sería emboscado cuando cruzaba el paso de Roncesvalles, en su batalla más famosa, la batalla de Roncesvalles, en la que morirían varios famosos, como el conde del Palacio de Anselmo o el prefecto de la marca de Bretonia, el legendario Roldán, que sería inspiración para el cantar de Roldán. Posteriormente, Carlomagno conquistaría las islas de Génova, la Toscana y las Baleares, gobernadas por sarracenos, con quienes incluso llegaría a tener contacto, hasta el punto de que el califa sarraceno le regaló un elefante asiático llamado Abulabás y un reloj. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Durante la segunda mitad de su mandato, Carlomagno continuaría la conquista de España contra los musulmanes, pues usó un ejército dirigido por su hijo Luis para conquistar Génova, hasta que en el año 795, después de conquistar Gerona, Cerdeña y Urgel, creó la marca hispánica, aunque la principal ciudad de la región, Barcelona, no caería en poder franco hasta el año 797, cuando su gobernador Seid se rebeló contra Córdoba, mas cuando se vio derrotado, entregó la ciudad a Carlomagno. Estás bien pendejo. Bien pendejo.
Durante una gran parte del reinado de Carlomagno, específicamente 30 años, Carlomagno estuvo en guerra constante con tribus sajonas al este europeo, aprovechándose para convertir al cristianismo a sus habitantes, llegando a usar la espada si era necesario, y estableciendo así un código de leyes que designaba condes tanto francos como sajones, junto con leyes religiosas severas que acabarían con el politeísmo alemán, razón por la que tendría que reprimir revueltas sajonas hasta el fin de su reinado. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. El reinado de Carlomagno llegó a su punto decisivo a finales del año 800, fecha en la que el Papa León fue atacado por los romanos, quienes intentaron sacarle la lengua. Espera, ¿qué mierda? Pero León escapó y se refugió con Carlomagno en la ciudad alemana de Paderborn. León III le pidió ayuda para reinstaurar el orden en Roma, por lo que en noviembre del año 800 viajó a la ciudad, para luego, durante el 25 de diciembre de ese año, ser coronado por el Papa como emperador de romanos, convirtiendo a Carlomagno en el defensor de los estados papales, e iniciando así una serie de relaciones muy dudosas entre el papado y el que sería en un futuro el Sacro Imperio Romano Germánico. Con eso, manito, con eso que... Mas cabe resaltar que Carlomagno nunca quiso este nombramiento. Luego de esto, Carlomagno dominó Nordalbingia, territorio que conectaba con los paganos daneses, una raza casi desconocida por los ancestros de Carlos y que sería bastante conocida por sus hijos. Mas en el año 808, el rey danés Godofredo construyó una muralla defensiva a lo largo de 30 kilómetros conocida como el Danevirke, que usaba para saquear pueblos cercanos. Oye, ¿para qué estás demente? Hasta que Godofredo murió, obligando a su sobrino Hemming a firmar un tratado con Carlomagno. En el año 813, Carlomagno convocó a su corte a Ludovico Pío, rey de Aquitania y su único hijo sobreviviente. Allí lo coronó con sus propias manos como coemperador, para luego enviarlo de nuevo a Aquitania. Después de eso, Carlomagno pasó un otoño de cacería, hasta que en enero del año 814 enfermó de pleuritis, cayendo el día 21 de ese mes en coma y muriendo posteriormente. Carlomagno fue sepultado el mismo día de su muerte en la catedral de Aquisgrán, para en el año 1215, por orden del rey Federico II, ser introducido en un ataúd de oro y plata. Carlos fue sucedido por su hijo único superviviente, Ludovico Pío, mas su imperio, el cual marcó el destino de la Europa actual, solo duraría una generación más. ¡Qué gente más irresponsable en esta vida! ¡Me los bendiga, amén! Y eso es todo por este video. Si te gustó mi contenido, no dudes en darme tu cariñoso like y tu suscripción. Si quieres más o tienes una sugerencia para algún video, déjala en los comentarios. Soy El Hueco del Pasado y nos vemos en otro video.